vamos a hablar con alguien que hacía tiempo que invitábamos, o por teléfono para venir acá. Y bueno, nuestras agendas celestiales han coincidido y está aquí en el piso de Bitácora la ex gobernadora Arabela Carreras. ¿Cómo te va, Arabela? ¿Qué contás? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar acá, gracias por la invitación, me alegro de que hayamos podido coincidir. Sí, igualmente. Los esfuerzos de Andrea Lobos, que tiene... Sí, magia marca pura. todo en colorcito. André, magia pura. Claro. Cuando ves que el colorcito es rojo es inalcanzable. Sí. Bueno, ahí está el Papa, por ejemplo. Ella intenta, pero dice, bueno, no, por el momento no. Ella intenta y a veces gana por insistencia, a veces no. Y bueno, suceden cosas. Bien. Agenda abierta, muchos temas. Sí, muy bien. Vamos a empezar por una cosa que yo sé que te da placer y lo hemos hablado varias veces, que tiene que ver con ciertas cuestiones relacionadas con la docencia y ciertas cuestiones relacionadas con algo inevitable que se me ocurre, que es la relación que tiene la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y la relación no significa que me alegre el concepto, significa que está ahí y que hay que pensarlo, estudiarlo y darle un sentido que por lo menos para mí ahora se está buscando, no sé si lo tiene. Vos sabés que cuando dejé de ser gobernadora, que me tomé un tiempo para pensar, para reformularme de alguna manera, ¿no? Porque decidí, digamos, dedicarme a la actividad privada estrictamente. Y bueno, empecé a formarme en inteligencia artificial viendo que es, digamos, algo que se nos impone a la sociedad. Entonces, más allá... ¿Te llamó la atención eso primeramente o te llamó la atención ese detalle entre otros? No, fundamentalmente ver que algo se viene y que me parece fundamental saber mucho sobre algo que va a rediseñar y ya está reconfigurando nuestras sociedades, el mercado laboral, la toma de decisiones, la circulación de la información, la protección de datos. Es decir, hay un paquete de asuntos que son asuntos públicos, que a mí me interesa la cosa pública, es decir, me preocupa el destino de nuestras sociedades, qué van a hacer los jóvenes. Vos fíjate que en Harvard, en la última colación, cada vez que se mencionaba la palabra inteligencia artificial, los jóvenes recién recibidos chiflaban. Bueno, y hubo una silbatina masiva porque ellos entienden que están perdiendo oportunidades a partir de esto, ¿no? De hecho, Finlandia y este fin de semana pasado Suecia han resuelto volver al old schooling, papel, libro de texto. Por supuesto, Suiza y también. Listo, se terminó. Y creo que es algo que tenemos que hacer, pero también entrenar en habilidades que son habilidades de uso, pero también habilidades críticas, capacidades críticas a nuestros jóvenes para que sepan manejarse en este mundo. Algo que nosotros solemos mencionar acá, que en realidad a uno le suele preocupar que la inteligencia artificial avance tanto que hayan ciertos trabajos que queden obsoletos, pero en realidad, un poco lo decía Martín el otro día, hay trabajos que en realidad no es que van a quedar obsoletos, sino que se van a desarrollar más los que sepan utilizar la inteligencia exactamente, artificial. O sea, dentro del mundo tan competitivo hacia el que vamos, en el que estamos y hacia el que vamos, sumar inteligencia artificial a tus capacidades, a tu formación, a tu carrera universitaria, va a cambiar las posibilidades que tengas para competir en ese mercado. Siguiendo tu razonamiento, me parece que lo discutíamos el otro día, no recuerdo con quién. En un punto en el mercado laboral, por ejemplo, no manejar correctamente inteligencia artificial es excluyente. Es decir, ese tipo probablemente le saque el trabajo a otro que no la maneja. Sí, es cierto. O sea, hoy, por lo que estoy estudiando a nivel global y la experiencia que he tenido en oportunidad de viajes que hice, porque me formé en España, como para realmente estar, digamos, con una mirada. Los europeos son muy proteccionistas de su población y los norteamericanos mucho más dinámicos en el desarrollo, sin que esto sea algo valorativo, ¿no es cierto? Hay gente que mira con gran preocupación la salud mental y la salud laboral y la salud de sus economías, ¿no? Y en este marco veo que se pone como requisito el manejo de herramientas de inteligencia artificial que van mucho más allá que simplemente preguntar en un chat
alguna cuestión o pedir una receta. Todos Que en realidad, usamos ese nivel básico. Que en realidad no es esa la función de la inteligencia artificial, para eso está Google. Claro, la inteligencia artificial en todo caso lo que tiene que hacer es para procesar datos, anticipar aquello que no existe, porque preguntarle la inteligencia artificial, la capital de los países de América del Norte, eso ya está hecho. La inteligencia artificial te debería ayudar a pensar aquello que aún no existe. Sí, y de hecho hay grandes avances, por ejemplo en medicina, que es uno de los desarrollos de aplicaciones más conocidas, donde realmente la inteligencia artificial analizando imágenes, por ejemplo, logra una efectividad mucho mayor que la mirada humana, o, digamos, ahorra tiempo, acierta en los diagnósticos, etcétera. Es decir, cómo lograr que los buenos usos se apliquen y se puedan desarrollar, y la protección de las personas y también la protección de los datos, la protección de la intimidad, de la vida privada, que es algo que está todo el tiempo al límite, ¿no?, con el avance de la tecnología. ¿Y esto que te has dedicado últimamente, digamos, la pregunta probablemente tienda a la simplificación, pero no se me ocurre otra manera de hacerla, es decir, de lo que estuviste leyendo, ¿qué te parece lo más interesante del aporte de la IA a las cuestiones del intelecto, sobre todo pensando en los jóvenes? ¿Y qué te parece lo más grave a resolver con esa herramienta en la mano? Bueno, a ver, digamos, el aporte tiene que ver con el avance tecnológico. Yo soy una persona muy optimista respecto de la tecnología y me gusta mucho la tecnología. De hecho, hoy mi trabajo, entre otras actividades que estoy desarrollando, es ayudar a las pymes a incorporar herramientas de inteligencia artificial y hacer un proceso no traumático para que no haya pérdida de empleos, que ese es el gran objetivo. Así que me gusta lo que se puede lograr usando estas herramientas. Me preocupa una inteligencia artificial general que sea una superinteligencia y que tenga habilidades y capacidades por encima de las decisiones humanas. Es decir, hasta qué punto esa inteligencia puede ser controlada por la humanidad o no, y qué consecuencias va a tener eso para el hombre, ¿no? No está resuelto. Hay, por supuesto, miradas apocalípticas y miradas muy optimistas, pero el hecho de llegar a una inteligencia artificial general donde el humano, digamos, no puede prever qué decisiones va a tomar la inteligencia artificial, es definitivamente muy peligroso. ¿Y cómo se hace para no terminar delegando en un tercero, sea una persona o una máquina, la facultad de pensar, que es, en definitiva, es lo que nos diferencia del ombú que hace fotosíntesis? Bueno, primero hay un gran trabajo, es decir, un trabajo educativo, no perder y ser conscientes, porque es muy fácil delegar esa facultad de pensar cuando tenés la máquina o el teléfono que lo puede resolver. Entonces, ser conscientes, después generar políticas públicas. Por eso estoy muy preocupada de que los gobiernos asuman miradas inteligentes sobre el futuro de las sociedades y la protección de los datos de los ciudadanos. Y por otro lado, más allá de la política, ¿no?, pero también como su experiencia como docente y demás, de alguna manera, ¿la escuela está preparada para convivir con la inteligencia artificial o todavía hay una brecha importante ahí? La escuela siempre tiene brechas respecto de cómo se va moviendo la sociedad. De hecho, yo estuve 20 años en actividades de la política fuera de la docencia. Cuando volví al aula, que éramos compañeros con Martín, volví al aula y las prácticas como docente eran prácticamente las mismas que las que tenía 20 años atrás. Es decir, no he visto una evolución tal vez necesaria en la educación, y por eso estamos planificando con un equipo de investigación políticas públicas innovadoras donde tengamos una sacudida en el sistema educativo para que realmente podamos brindar un servicio educativo apto, ¿no? Y desde este punto de vista, que ha girado en la charla, la política pública y el Estado, ¿qué debería hacer el Estado con la IA? Y en todo caso, ¿cómo se define una
política pública apropiada en este sentido? ¿Qué elementos o valores debería tener en cuenta para ser efectiva, para que hacer que el alumnado crezca con esto y no delegue su facultad de escribir algo? Bueno, la política por lo pronto no debe ignorarlo. Y hoy no se ve en el debate público la preocupación que deberíamos estar teniendo porque es algo urgente, que viene a una velocidad mayor de lo que estábamos previendo. Y entonces después hay un espectro de caminos a seguir en este sentido. Por un lado, ayornar el Estado, es decir, incorporar inteligencia artificial para brindar un mejor servicio más adecuado, más acelerado, para mejorar la burocracia. Para eso hay que formar al personal y paralelamente crear herramientas de protección de datos, porque hoy seguramente los empleados públicos de todos los organismos están usando la inteligencia artificial en sus computadoras, pero no hay una previsión de la protección de los datos sensibles que se manejan en las oficinas públicas. Esto por un lado. Y por el otro, la formación de nuestros jóvenes en relación con esto, que tiene que ser, por un lado, la práctica del pensamiento, que es tradicional y que la educación, el pensamiento crítico lo trabaja, y por el otro lado, la posibilidad de acceder a conocimientos sobre la inteligencia artificial, sus pros, sus contras, qué cosas brinda con certeza, cuándo miente, cuándo improvisa respuestas que no son adecuadas. Cuándo se equivoca. Cuándo se equivoca, que son muchas veces, porque muchas veces promedia la información que encuentra en Internet y te devuelve eso como respuesta. Y en Internet hay de todo. Claro, porque tienden a ser bastante genéricas. De hecho, nosotros siempre lo mencionamos, ChatGPT abajo dice, puede cometer errores. Sí. O sea, ese es el tema, que se está utilizando en el Estado, los chicos en la escuela y demás, se están delegando justamente el pensamiento, el razonamiento por ahí, porque la inteligencia artificial lo que hace es procesar datos. Ahora, pueden estar mal esos datos, eso es lo importante, saber conocer. Es importante saberlo y también entender que es una herramienta muy poderosa, porque efectivamente puede, si está bien entrenada, es decir, si se le carga el marco conceptual sobre el cual la inteligencia artificial tiene que trabajar, que eso es parte del entrenamiento que yo misma o la formación que he tenido, cargando documentos, cargando información, limitándole el espectro de búsqueda, se obtienen respuestas muy valiosas y muy acertadas y que aceleran procesos engorrosos, incluso como docente, producir materiales que luego puedo aplicar o estrategias para niños que necesitan alguna estrategia especial y ayuda muchísimo. Por lo tanto, uno puede suponer, que, por lo que decís, que incluso la inteligencia artificial requiere de una pregunta inteligente para que eso suceda, para que los comandos, para que el prompt sea impecable. Exactamente, es fundamental, por eso, y estamos trabajándolo en nuestro equipo de investigación, aprender matemáticas y aprender lengua son fundamentales, lejos de lo que ha sido los procesos de diseño curricular de los últimos años. La verdad es que han empobrecido el trabajo sobre lengua y matemáticas. Creo que hay que fortalecerlo porque la lengua natural, o sea, nuestro lenguaje, el español, es la herramienta para dar órdenes sobre la inteligencia artificial, y quien mejor maneje la sutileza del lenguaje, mejor resultado va a obtener, ¿no? Vos sabés que a eso, hoy estuve en 2 colegios antes de venir para acá, y estuve en varias aulas, y me tuve como un déjà vu muy grande, porque en las 3 aulas había láminas escritas a mano con reglas ortográficas básicas. Hacía tiempo que no las veía. Te puedo asegurar que fue decir, pero uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hay reglas básicas de manual del alumno bonaerense. Sí, bueno, sí, eso sí, está pegado en las paredes, y la verdad que no me pareció nada mal, me pareció espectacular. No, tenemos que recuperar la formación básica, o sea, y el lenguaje natural hoy nos sirve para programar computadoras, por ejemplo. Es decir, yo estoy haciendo programas que utilizamos con los estudiantes
¿Hay algo que no estés haciendo? Porque No, pero es que tengo tiempo ahora que no soy gobernadora. Es decir, estoy aprendiendo a programar, la verdad que, por supuesto, con asistencia Sí, de claro. programadores, ¿no? Que chequean y supervisan lo que nosotros hacemos. Pero lo interesante de esto es que podés plasmar una idea en un programa. Y ese programa ser una herramienta educativa como las que estamos aplicando en este momento. Entonces, los chicos pueden jugar y aprender a partir de estos programas específicos que además atienden particularidades, que además pueden ayudar a atender o responder a las necesidades especiales que nos cuesta tanto, ¿no? Pero digo, para eso hace falta un manejo excelso del lenguaje, porque la computadora capta las sutilezas de lo que uno le va planteando, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué te parece, quizá están analizando el fenómeno igual que nosotros, por qué la política se ocupa tan poco de algo que en todo caso, digamos, está rodeándonos la manzana? Sí, porque a veces las discusiones que se imponen en la esfera pública son básicas, son discusiones de una mirada de muy corto plazo. El cortoplacismo está como en la agenda, ¿no? Y por eso a mí me fue muy bueno, muy positivo poder retirarme un poco de esa agenda cotidiana y poder pensar la sociedad hacia adelante. Hay que tener una mirada de futuro, mediano y largo plazo, para no equivocarnos tanto, porque hay quienes sí están pensando en el mediano y largo plazo y no podemos permitir que tomen decisiones por nosotros, ¿no? Claro, o sea, mirar como no en primera persona, en tercera persona, poder analizar cómo es la situación de afuera. Claro, mirar desde afuera y además escuchar mucho. Ahora el contacto con los jóvenes en las escuelas nos permite entender su ansiedad respecto del futuro y sus expectativas respecto del futuro, ¿no? Claro. Bien, hablaste de futuro, yo voy a ir un poco para el pasado. Voy a ir allá, no voy a volver a Córdoba cuando te licenciaste en letras, pero sí para cuando empieza tu vida pública, con el Beto Icari, allá 2004-2005, era su secretaria privada, después presidiste la Convención Constituyente que derivó en esta Carta Orgánica que tenemos, fuiste concejal, legisladora provincial, si no me equivoco, ministra de Turismo por ahí, Sí. fuiste gobernadora, candidata a intendente. Digo, en el sentido aristotélico hay un animal político en la de la carrera. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? Porque la verdad es que nadie te ve afuera de la política. Mira. La pregunta es, ¿dónde, cómo y para qué? Mira, el para qué es lo primero. Creo que es lo que no tenemos que perder. ¿Para qué? Porque muchas veces la política parece olvidar que su sentido es la cosa pública y el bienestar del pueblo, ¿no? La felicidad del pueblo, aunque a veces se asocia a un partido político en particular o a una figura histórica, pero la felicidad del pueblo es el sentido de la política. Lo que pasa es que después el ruido generalizado parece olvidar que ese es el gran objetivo. Así que el para qué sigue vivo en mí, y esto es lo que tal vez algunos pueden intuir, ¿no? Cuando hablamos, me encanta lo público. De hecho, ahora que me dedico a la actividad privada, igual estamos en equipos de investigación ad honorem haciendo políticas públicas para quien sea que pueda aplicarlas. Después estoy asesorando, sí, a algunas figuras que están en la oposición y que aspiran a ocupar a nivel provincial la escena, ¿no? La conducción del gobierno provincial. Creo que hace falta una renovación, creo que se ha perdido la mística que tuvimos alguna vez en ese espacio político, se ha perdido el sentido del compromiso con el ciudadano y con los problemas de la ciudad o de las ciudades, y bueno, entonces estoy asesorando. Y en ese mismo sentido también consultarle, pese a que ya está afuera, pero también en esa tercera persona que mira,
también, ¿qué le parece este cambio también que tuvo Juntos Somos Río Negro con, que ya no es más Beretilnec el presidente? O sea, ¿le hace bien quizás el cambio de la renovación de caras por gente más joven, como ellos decían? Sí, en realidad eso son cuestiones partidarias de un partido al que ya no pertenezco, así que no tengo mucho que opinar. Lo que me preocupa es si el gobierno da respuestas o no, si los problemas de seguridad extremos que hoy estamos teniendo en Bariloche, cosas que nunca jamás vivimos, tienen la presencia del gobernador como en otras épocas la tenía. Es decir, el cambio que Juntos Somos Río Negro trajo a la provincia fue muy revitalizante. Donde había un problema, teníamos el gobierno provincial en pleno. Hoy esto no ocurre y no tenemos una mirada sobre qué pasa en el hospital, la falta de insumos, la falta de respuestas, digamos, hay como una orfandad, podríamos decir, en muchas ciudades. Lo siento con todos los referentes con los que hablo. Entonces digo, hay que recuperar eso, sea quien sea, y los proyectos políticos se agotan con el tiempo. Cuando pasa demasiado tiempo en el poder, un espacio político pierde a lo mejor sus objetivos y encuentra otros objetivos que a lo mejor no tienen que ver con el bien común, ¿no? Y por otro lado también, porque hablábamos de modernidad, de inteligencia artificial, pero también Martín mencionó algo que es importante, que es la Carta Orgánica que se está trabajando en la reforma a futuro, del 2027, que está a la vuelta de la esquina, pero también justamente en la redacción anterior, que fue en la que participó, ¿qué aspectos considera que de aquella Carta Orgánica que todavía está vigente, que se podrían modificar ahora, por ejemplo? Bueno, la Carta Orgánica ha quedado desactualizada, porque pasaron 20 años. Es decir, en su momento fue sumamente innovadora, tuvo, creo yo, algunos aspectos que dieron resultado, pero bueno, está bien que se actualice el lenguaje que se usa en la Carta Orgánica, no es el que hoy usamos en materia de discapacidad, en materia de género, ahí hay algunos temas. La participación ciudadana que se expresó en esa Carta Orgánica, a 20 años vista vemos que no dio el resultado que esperábamos. Tiene que haber más herramientas vinculantes, es decir, si uno hace un referéndum debería tener unas mayorías, digamos una participación mínima, pero ser vinculante para que tenga sentido para la población poder participar. Hay una agenda que creo que tiene que ser prioritaria en la próxima Carta Orgánica, que es la vivienda, el acceso a la tierra. Nosotros generamos durante mi gobierno en la provincia un programa que se llama Río Negro Suelo Urbano, que tenía algunos conceptos de acceso a la tierra a bajo costo que se podrían implementar y sería muy virtuoso porque vemos que con toda la tierra que hay están trabados los proyectos de desarrollo inmobiliario que deberían fluir mucho más, que debería haber mecanismos más rápidos de aprobación y mucha gente sin poder resolver su problema de vivienda, que creo que es clave para el bienestar de la población, ¿no es cierto? Entonces, eso es prioritario en la próxima agenda. Obviamente creo que hay que seguir cuidando el ambiente. Estamos en un escenario de cambio climático que debería expresarse de alguna forma en la Carta Orgánica, no estaba en nuestra agenda en la Carta Orgánica anterior. Hay temas sumamente sensibles para el escenario de los próximos 20 años que hoy tenemos la obligación de pensarlos. Arabela, sola o con una alianza o con una coalición, la forma es aleatoria. La pregunta es, ¿te gustaría volver al centro del ring de la política rionegrina? Mira, es un proceso. Yo siempre he sido muy respetuosa de los tiempos y de mis tiempos personales, que afortunadamente he tenido la oportunidad ahora de parar y tomar perspectiva. Sí me veo como parte de un armado y colaborando desde algún lugar. Esto no significa un protagonismo en una candidatura, que puede ser o no, porque lo importante acá creo es unirse a otros. Juntos Somos Río Negro fue una expresión muy importante para la provincia de Río Negro.
ahora necesita la provincia una expresión nueva que también tenga diversidad, porque no creo que se pueda desde una sola mirada, desde un solo sector político, alcanzar los objetivos colectivos que la provincia necesita. Así que sí me veo colaborando, sí me veo participando, de hecho lo estoy haciendo, ya acercándose el tiempo electoral se irá comentando por allí con mayores definiciones, pero sí tengo la suerte de que mucha gente me llama para consultarme cómo veo un escenario, cómo veo un proyecto, puedo asesorar desde mi modesta trayectoria y desde mi lugar y desde la tranquilidad que hoy tengo para poder pensar los asuntos públicos. Bien. Yo tengo una pregunta que ustedes varias veces favor. Han hecho en esta oportunidad, ahora se lo voy a hacer yo, aunque es... ¿Que vos decís que nosotros la hacemos mal y vos la vas a hacer? No, la voy a hacer de la misma manera, pero para atrás. ¿Es difícil ser gobernadora de la provincia de Río Negro? Sí, digamos la conducción es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y más de una provincia, porque hay una gran diversidad, porque como comentábamos recién con Mario Sandoval en la previa, siempre hay quien está a favor y quien está en contra de cualquier decisión y hay una tensión de intereses. Que es constante. Sí. Y que es normal en una sociedad. No hay unanimidad de criterios porque la unanimidad es de los totalitarismos, nosotros estamos en democracia. Entonces, administrar esa tensión pública entre el recurso que no te alcanza, la demanda de un sector u otro, las discusiones salariales, tiene su complejidad, pero es un honor muy grande, que la verdad me enorgullece haber tenido esa oportunidad, me genera una mirada positiva respecto de los proyectos que llevamos adelante, me dieron ganas de seguir con muchos de esos proyectos, me gustaría verlos en continuidad porque las políticas públicas tienen que ser de mediano y largo plazo, se tienen que sostener en el tiempo. Algunos de los proyectos se sostuvieron, veo que se entregan escrituras todavía a partir de nuestra legislación y otros proyectos, ¿no? Pero me parece que se sacrifica en lo personal, vida personal se sacrifica para poder estar en ese lugar y que es bueno poder hacerlo y también poder correrse y también ver la sociedad desde la perspectiva que la estoy viendo hoy, que es del que se gana el mango en la calle todos los días y las dificultades que eso tiene y los diálogos que genera son muy enriquecedores. La última de mi parte, en política, después de tantos años, de tanto tiempo, ¿es difícil separar lo político de lo personal o a veces las cuestiones van juntas? ¿Cómo haces a veces para discernir cuándo la cuestión es personal y cuándo la cuestión es una discusión política? Sí, es un entrenamiento, ¿no? Yo antes era... al comienzo, claro, una discusión política a lo mejor la tomaba más personal. Hoy no tengo con mis adversarios o con las personas con las que pienso muy distinto en este momento, no siento una aversión anímica, no me afecta el ánimo. Sí tengo firmeza en cuanto a los conceptos, es decir, cada uno tiene sus convicciones y también puedo cambiar mi perspectiva respecto a un tema con argumentos, es decir, el debate público funciona, pero no es personal. Por suerte, esa carga como que se ha ido diluyendo con la práctica, con el ejercicio democrático, ¿no? Arabela Carreras, muchísimas gracias por haber venido acá, por este ratito aquí con Bitácora. Lo consiguió Andrea Lobos y ha sido una linda y enriquecedora charla. Espero que los oyentes participen de esta calificación de mi parte. Ojalá si lo piensan. Gracias a ustedes dos, un placer. Han pasado 8 minutos de las 6 de la tarde, nos vamos a la segunda pausa del programa. El señor Ojeda tiene los controles y ha elegido bien. Justo subí a Andrea, mira, a retarnos. ¿Subí a retarnos? Seguramente a retarnos, bueno, ¿viste? Entonces, vamos o trae rápido. té o nos reta. Vamos rápido. Tú ve de Kevin Johansen, pero para después. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de